temas que no vemos habitualmente, con lo cual vamos a aprovechar para decirle un poco cuál es la idea del proyecto. Saben que este local es un edificio público del Cabildo de Gran Canaria, que tiene seguido el Ayuntamiento de Filga, que estaba sin uso hace unos cuantos años. Hablamos en aquel momento con el alcalde del momento, que casualmente es el mismo que está ahora. Que Filga va cambiando de alcalde de 3 cuartos de hora, más o menos. Y le presentamos un proyecto de dinamización del edificio. Nos cedieron el edificio y ya llevamos pues, poco más de 8 años, o cerca de 8 años, dinamizando y haciendo actividades aquí. Primero tuvimos que hacer un esfuerzo de adaptarlo para poder tener una sala de exposiciones, una biblioteca, etc. Y ya una vez está adaptado, pues todos los meses tenemos una media de 8, 10, 12 actividades, con la intención de pelear con el concejal de cultura y hacer más actividades que él. Es broma, Alexis, ¿no? Vamos a estar hablando. Y bueno, la idea no es competir con nadie, la idea es hacer cosas y que en el pueblo se hagan actividades, que sea un espacio más, que la gente tenga como lugar de referencia para ver actividad cultural, ver actividad lúdica, senderismo, presentación de libros, un poquito de todo. Y bueno, con esa idea, pues se abrió el local, como les digo, ahora unos 8 años, pero el nombre de la Casa Verde, y ahí no hemos parado. Y probablemente la persona que más libros hemos presentado ha sido aquí del amigo Juan Francisco, porque como me decía Luis antes, voy a poner aquí a tu chiste, Luis. Si a Juan Francisco le damos un ratito solo, no hay ningún libro más en un momento, hay que entretenerlo, porque si no, no llena la biblioteca entera de nuestra casa de Juan Francisco solo, porque es una pasada, es súper prolífico a la hora de escribir, también se lo ocurra, porque está jubilado y podría estar levantándose todos los días a las 10 y se levanta desde las 4 y pico a las 5 de la mañana para irse al archivo y estar allí escudriñando entre documentos. Bueno, pues todo ese trabajo lo vamos viendo con libros como puede ser esta novela de Daffy y Védalo, como puede ser el reciente que se publicó en Filga también sobre los alcaldes, una parte de los alcaldes del municipio. Bueno, yo no me lo doy más, les doy las gracias por estar aquí, a los que no vienen muy a menudo, pues invitarles a que vengan más a menudo. Y ahora, para compensarlo, pues el concejal de Cultura, Alexis, ¿me puede decir algo? Sí. Para que me dé. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, las caras nuevas a mí pues me gusta verlas porque compartimos muchas cosas desde nuestra niñez y eso es bueno. Y con Juan pues fue un referente para nosotros y por suerte fuimos fundadores de este colectivo del Grupo Ecológico La Vinca. En su momento, cuando existía esa EGB, pues ahí empezamos con los primeros pasos, con viajes quedadas en el Barranco, Inagua, viajes a Hierro, Gomera, La Palma, y ahí pues de ahí, con una musaraña que apareció, pues que ahí creció y se fundó el Grupo Ecológico La Vinca, y ha seguido, gracias a Mario, que es un pilar en él, porque yo creo que si Mario no estuviera, pues tampoco caminaría mucho el Grupo Ecológico, porque él está para todo. Nos dice que hace más actividades, siempre dice que es sano, que viene con la concejalía y bueno, y gracias a la amistad que tenemos, pues podemos hacer actos en conjunto y ya yo a veces lo molesto un poquito, que te digo que ya de ecologista no tiene nada sino un colectivo cultural. Pero bueno, aquí venimos a hablar del libro de Juan, yo ya es que no sé qué hablar de Juan, porque me tocó el viernes en la inauguración de Luis, que está aquí presente, que estaba en la Casa de la Cultura, pues también hablamos algo de él y es que eso, como dice Mario y Luis, pues si lo dejas un rato solo, pues quítale el bolígrafo, porque si no, ni lo dejes pensando tampoco, porque ya lo tiene todo grabado. Esta novela pues, es algo diferente, yo creo, que a lo que ha escrito de Luis hacia atrás, y yo todavía no la he leído, y tengo que leerla, a ver, que tenemos un grupo de WhatsApp ahí que se está saliendo un poquito de madre con cositas del libro y estamos así algo gracioso y demás. Y ya creo que ahí está una película por ahí, a ver. Y nada, yo pues, como siempre, pues a Juan, pues alabar su trabajo, creo que tiene otra cosa pendiente ahí que tendrá que llamar a Madrid, creo que representarle, además que está ahí, que también dice pues, que le
tiempo de cuidado, pues lo está invirtiendo en cultura y en hacernos llegar pues historia, cultura, y eso pues hay muy poca gente que se dedique su tiempo libre a eso, y eso hay que agradecerlo. Te doy la enhorabuena, Juan, por esta novela, y que siga así. Seguiremos comprando y leyendo eso. Muchas gracias, señor concejal. Para mí es un placer estar aquí en Firga. Esta novela se iba a presentar en Las Palmas, como bien saben, el 7 y se presentará, y luego el 15 en Tenerife. Pero yo quise que fuera aquí en Firga porque a Firga me une muchísimas cosas, ¿no? Y antes que nada, muchísimas gracias, señora concejala, por estar usted aquí, a todos mis compañeros, y quiero esta noche pues hacer un homenaje a Mario y a Vinca porque creo que se lo merecen. Yo tuve la suerte de ser un fundador de aquel grupo. No fue fácil, como doña Antonia sabe, no fue fácil. Muchas veces que llegué a casa era un chavalito y con lágrimas porque se amenazaba, porque dar clases fuera del aula era perder el tiempo, hablar de la flora y la fauna de Canarias era perder tiempo, y es lo que se reivindica ahora. Nosotros lo hicimos hace más de 40 años, ¿no? Y comenzamos con gente que está aquí presente, que fueron mis alumnos y hoy son mis amigos todos. Y gracias a Felipe Carmelo, José María, Belinda, Esther, Magdalena, todos gracias por estar aquí para acompañarme. Luis, Felipe Juan, todos gracias por estar aquí. Zulia y Salvador, que acaban de llegar, muchísimas gracias. Y la verdad que hacer la presentación en Benfica yo creo que era una obligación moral, ¿no? Porque yo no sé, dicen que nací en el municipio de Las Palmas, y es mentira, yo nací en el municipio de San Lorenzo de la Malaceite, ¿no? Pero si hay un municipio en el que yo me siento identificado, aunque yo estoy muy a gusto en todo, es el Firga, porque al fin y al cabo yo creo que el Firga es mi segunda casa. Y aquí siempre se me trató muy bien, siempre me consideraron con un gran cariño y con una gran estima. El cariño que yo tuve de doña Antonia, que para mí fue una compañera, no fue una compañera de profesión, fue una hermana, una madre, una persona que siempre estuvo ahí ayudándome, y a mí me emociona. Que esté mi amigo Paco Lescano, pues, qué decir, ¿no? Y que esté aquí al lado mío, pues Isabel Izaguirre, una gran poeta, una persona que ha sido reconocida recientemente como hija hija adoptiva, no, hija privilegiada, ella directa de guía, pero bueno, no es la primera vez que ella habla de mí y la primera vez que yo hablo de ella, y yo la quiero muchísimo. Para mí es un honor que una doctora en filología románica pues haya hecho un estudio sobre esta obra, Daffy y Dédalo, que luego al final pues hablaré un poquito antes de firmar algunos libros. Y bueno, le doy la palabra a Isa porque creo que es lo más lindo de escuchar. Bueno, buenas tardes a todos. La primera vez que estoy aquí, no conocía esto. Yo también, cuando me lo dieron, también dije que si era hija adoptiva, porque había pasado tanto tiempo en la laguna que dije que si era hija adoptiva. Y bueno, vamos a... No es la primera vez que presento libros a Juan Francisco, no voy a leer todo su currículo porque es inmenso, entonces estaríamos ahí una hora hablando del currículo de él. Yo creo que voy a empezar ya para acabar prontito y no tomar algo, ¿verdad? Y el Firga. Y el Firga. Vamos a ver, yo lo he leído escrito, y para no salirme, porque si no me salgo un poco por las ramas. Y les voy a empezar a hablar un poco de la novela. Empiezo así. Buenas tardes. Celebramos hoy una nueva entrega de una obra literaria del escritor Juan Francisco Santana Domínguez, amigo y compañero de este mundo de la literatura. En este caso se trata de una novela, Daffy y Dédalo, y luego dice Amar infinito. Este es el título. Amar infinito. Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la vida, es la cita de Séneca que precede a esta novela. El autor ha publicado 8 poemarios y una novela, Toby, que
que la publicó en el 2018. Esta es pues su segunda novela. Por ello es conveniente hacer una breve referencia a la técnica narrativa, ya que ha escrito varios poemarios y biografías de personajes. Sí, la próxima será la de Francisco Lezcano. Bueno, ya está escrita, ¿no? Porque si no la publica. Entonces, como hemos dicho, vamos a hacer una breve referencia a la técnica narrativa, pero antes que nada vamos a detenernos en el diseño de la portada. El diseño de la portada. La portada es de Edide Ediciones, una editorial madrileña, ¿no? Sí, pero la hizo un pintor canario, un gran pintor canario que es Augusto Vive, y bueno, tuvo la deferencia de hacerme esta portada, que al fin y al cabo, bueno, es el laberinto de Dédalo y tiene dos corazoncitos que son el amor de los dos protagonistas, ¿no? Dos chicos. Espera. Si la observamos, ya me lo descubrió. A ver, el diseño de la portada. Yo hice 8 apartados, ¿no? Hablé un poquito del diseño de la portada, primero que nada. Luego de la técnica narrativa, es importante hacer una hincapié ahí, la técnica narrativa. Hablé también de los temas que hablan en el libro, de la estructura del libro, sobre el epílogo, porque tiene un epílogo. Hablo también de los personajes y luego la caracterización, el itinerario que tiene, y por último, a modo de conclusión, ¿no? Y lo he pasado a ordenador. Ahí estoy, porque me dio una cosa que neuralgia del trigémino y no me puedo acercar mucho a los ordenadores ni al teléfono móvil, pero ya estoy un poquito mejor. Entonces, con respecto al diseño de la portada, como ha dicho el compañero, si lo observamos parece el plano de una casa. Fíjense, el plano de una casa. En este caso, una superficie de vida. Una casa. No sabemos los metros cuadrados, no lo sabemos, ¿no? Los metros cuadrados con su compartimento. Y aparece también un árbol seco que, como decía el compañero, surge en su interior con dos corazones en el borde de las ramas. Una cosita pequeñita que se ve. Pero también podemos ver una especie de laberinto, como ha dicho, de color madera, con su árbol y dos corazones. Cuando nos adentramos en la lectura del libro, en la página 12, encontramos una pista sobre esta portada, ya que cuando el narrador habla sobre el origen del nombre de Dédalo, la palabra Dédalo, nos dice que fue un artesano y arquitecto griego conocido por ser el constructor del laberinto de Creta. Eso lo ponemos también, que algunos que lo habrán visto es el laberinto del Gnoso, del 1500 a.C. Que además el laberinto este es muy famoso, los que lo hayan visto, porque tiene en uno de los frescos en las paredes el príncipe de la flor de lis. Una cosa bonita. Acuérdense que los que vayan a Creta, bueno, tú ves algo. Para decir, está el laberinto del Gnoso, de 1500, el famoso, y luego estaba el laberinto de Festos, que es un poco más antiguo, el 1200. Bueno, después del paréntesis con respecto a la técnica narrativa. Según Wolfgang Kaiser, este alemán tiene una obra importante en crítica literaria que se llama Interpretación y análisis de la obra literaria. El arte narrativo se deriva de la situación inicial de narrar. Existe un acontecimiento que se narra, existe un público a quien se narra y existe un narrador que hace de intermediario entre ambos. Por medio de un artificio técnico puede concretarse e intensificarse esta situación. El autor se oculta detrás de otro narrador en boca del cual pone la narración. En las narraciones presentadas por un narrador ficticio, es frecuente que el narrador cuente los hechos como si los hubiera vivido. A este modo de narrar se le da el nombre de narración en primera persona o narración subjetiva. Este autor, que fue el primero que lo nombra, el Wolfgang Kaiser, llama a eso Ich Erzählung, es decir, yo narro. Lo opuesto a eso es la narración en tercera persona o narración objetiva, que se llama Erzählung, lo mismo, en la cual el autor o el supuesto narrador queda fuera del plano de los acontecimientos. Entonces, en esta novela, ya desde el primer capítulo, observamos que el narrador vive esa tensión temporal y que se trata de una narración en primera persona. Y este tipo de narración
narración confiere impresión de autenticidad a lo narrado. La narración en primera persona suele agradar mucho en las novelas. Se ha usado en la novela picaresca, que todos lo hemos estudiado, en el Werther de Goethe, que es una novela que se deberían de leer porque es preciosa, romántica, pero preciosa, en las confesiones de un comedor de opio de Tomate Kinsey, en Jamón de Kentucky, de William Burroughs, o en El camino de Jack Kerouac, son más underground, está exquisito, en el de Allan Poe, en La habitación doble de Baudelaire, o en novelas de autores canarios, como por ejemplo Crónicas de la nada y Ya pedazo, o Naranja de Juan Cruz, del Puerto de la Cruz, que sale en la tele. A partir del capítulo 6, la técnica del monólogo interior impregna la novela. Cuando se pregunta ¿quién es la moral? Se pregunta el narrador en la página 84, o cuando nos refiere sobre los valores en un verdadero fluir de la conciencia. El monólogo interior es una técnica que es como una filosofía que se hace dentro de la novela, por eso se llama un verdadero fluir de la conciencia, en el que el narrador y protagonista se fusionan. Y volviendo al título, ¿qué nos sugiere ese amar infinito? Que no amor infinito, amar infinito. El verbo amar en infinitivo, amar sin frontera, amar por siempre, lo dejamos ahí para lo que ustedes sugieren. Los temas. El tema del amor domina la novela. El narrador omnisciente, que se llama así en las técnicas estas, cuando el narrador todo lo ve, todo lo sabe. Ustedes cuando leen una novela a lo mejor hay una filosofía personal que es donde el autor, el narrador, cuenta como si supiera todo lo que va a acontecer en la novela. Entonces el narrador omnisciente centra su atención en el ser amado, en acontecimientos recordados, imaginados, soñados, ya sean fantasías, ilusiones, formas de vivir y de amar la vida, que cumplen una función descriptiva y simbólica, preocupación por la situación del ser en el mundo, pautas imaginísticas que a veces adquieren un sentido simbólico. Por tanto, el tema explícito de esta novela son los sentimientos que el protagonista experimenta interactuando entre el recuerdo de la infancia y adolescencia y la realidad, donde el pasado y presente se entrecruzan. Alude a la historia amorosa deteniéndose en el sueño recordado que va aumentando en intensidad a lo largo del tiempo. El texto adquiere cierta dosis de ternura y se vuelve poético en el capítulo 15, con alusiones a sustantivos abstractos que conforman símbolos y alegorías tan significativos en la poética del autor. En este capítulo 15, en la página 160, encontramos referencia a aquellas estrellas fugaces, entre comillas, tan precoces ellas, nos añade el autor, título de uno de sus poemarios, Las estrellas precoces, publicado en octubre del 2020, que demuestra el camino a seguir. Valores éticos, atención a la diversidad y narrativa del conocimiento se dan la mano en una situación temporal-espacial determinada con el mundo de lo onírico de fondo. Ahora hablamos de la estructura. La novela se estructura en 20 capítulos, un epílogo y la cita previa que dijimos antes de Séneca, que anteriormente mencionamos, y se desarrolla en un barrio que se llama Oseras. Olvídenme si me equivoco, Oseras, que es un barrio de Torrelada. Sí. Así lo digo, no sé si es ficticio o no ficticio, yo lo pongo. Todo inventado. Ahora sobre el epílogo. Con un objetivo ejemplificante, el narrador nos habla sobre su intención de publicar esta novela, sobre cómo es la vida en un entorno difícil y está dedicada a los que piensen que soñar es imposible y donde nos manifiesta que la novela se titulará Torrelada. Así era, al principio. Así lo dijiste, lo dice en el epílogo. Los personajes son tan poderosos que me dijeron, Juan Francisco, hay que cambiar el título. Ya lo vi, ya lo vi. Vamos a hablar, no se cansen que ya queda poquito, Vamos a hablar de los personajes, que son muchísimos. Desfilan en la obra una serie de personajes de lo más variopinto. El protagonista es Daphne. Dédalo el personaje secundario, pero está Adela Torres, que es una profesora de literatura, Bernardo, Vicente, Elvira Perlado, a lo mejor algunos de ustedes están ahí, yo no lo sé.
Linda, que antes se llamaba Carlos, tú corrígeme, la abuela Carmen, Jamet, bueno, Linda era transexual antes, vecinos como Nolita, Expedita Salgado, Expedita Salgado que nos manifiesta que era una ex actriz porno y bellísima, la descripción. Anselmo Pedrosa, Martita Rufina, otro Anselmo y Lolita, Modesto. Personajes del mundo empresarial como Sabio Perestelo Trejo y su mujer Tricia, Celina, su secretaria. Otro empresario, Mundo Fabra y Maciel, que no es Maciel la cantante, es Maciel con C, ese apellido. Otro empresario, después también Lucio, Claudio, Pili la Rubia, Ana, Lore, amigos como Kevin, Sandor, era estudiante de antropología, London, O'Nelson, Benny, el DJ, Urso Turner, Saldo, hermano de Daffy, Elisius, que es un cliente de Dédalo, o bien el cura, Ulises Eusebio, Dalton, Alcine. Imagínense la cantidad de personajes. Fresno, al final yo decía, pero este quién era, volví otra vez para atrás. Fresno, inspector de policía, también Brester, ¿verdad? Brester, también inspector de policía, que lleva el caso de un asesino en serie llamado El Desaparecedor. Eso no se lo había dicho. Está interesante esa final como un poco de novela negra que va a ver quién es el primero se lo espera. El Desaparecedor, que desaparecía jóvenes, sí, entre otros. Ya desde el capítulo 8, el narrador nos presenta a los personajes del barrio Docera, haciendo una exhaustiva descripción de todos ellos. Hay más: Loro, Tulo, el Cantinflas, Lolita o la amante de los 1000 gatos, personajes que aquí se llaman Lolita Bruma. Silvio Puertas, apodado El Paquete, o la abuelita. Y es aquí, en este capítulo 8, donde se nos habla del desaparecedor, del asesino en serie que constituye el eje vertebrador de la novela, y es a partir del capítulo 16 cuando el texto se vuelve más ágil, claro, acordándonos con la estructura de esta novela policíaca, acercándonos más al desenlace. El apartado 7, caracterización itinerario. La anticipación de los acontecimientos es otro rasgo estilístico que podemos entrever sin afectar apenas a la expectativa necesaria que genera la obra. El narrador omnisciente, ya dijimos que es el que conoce los sentimientos y pensamientos de los personajes, además de los hechos, se sitúa por encima, nos ofrece una visión panorámica del mundo empresarial, al situarse no solo como un empresario emprendedor, sino como un turista más, y exponernos su conocimiento geográfico, gastronómico y artístico sobre varias ciudades de Marruecos. Asimismo, ese narrador omnisciente subraya que en 72 países se sigue considerando el amor entre iguales como un delito y en 8 es condenado por la pena de muerte. Al itinerario de obras de carácter amatorio o romántico, como por ejemplo obras que ustedes conocen, la tragicomedia de Calixto y Melibea, La Celestina, que la hemos estudiado, de final del siglo XV, de 1499, o Romeo y Julieta de Shakespeare, que hace poco se presentó un día en la obra de teatro, hace un par de semanas en la calle, estuvo muy bien eso. La Romeo y Julieta es de finales del XVI, de 1597, o Los amantes del Tehuel, más tarde, del siglo XIX, de 1887, de Montgomery Hasselhoff, que además, aunque ya en el siglo XIV, Boccaccio, el de Camerón, en la novela número 8, cuenta esta historia con otros nombres. A estas novelas le sucede este Daffy y Dédalo, Amar infinito, en este siglo XXI, considerada una historia de amor actual sin tabúes ni mitos, impregnada de valores, pero en este caso no se trata como en las otras obras anteriores, no es una tragicomedia, no acaba mal. La novela nos va describiendo situaciones aparentemente realistas que se intensifican y adquieren una dimensión más profunda. Situaciones que se dan en ciertos sectores de la sociedad acompañados de una serie de tabúes y mitos que el narrador en boca de su protagonista va desmontando, como por ejemplo
las relaciones esporádicas se dan sin ese compromiso de unión perpetua de la que se habla desde el capítulo 1, concretamente en la página 11, o bien cuando pensamos que las relaciones entre iguales se generaliza y se da por hecho que tienen que gustar todos los chicos o que la sexualidad es lo que importa. A modo de conclusión, novela de corte social por su implicación en el tratamiento de los temas, el amor, el compromiso con los necesitados, el poder de la formación, la adicción, la violencia en las calles, la inseguridad ciudadana. Diversas realidades, diversas perspectivas se derivan de ella. Las relaciones amorosas enmarcadas en lugares y tiempos concretos, recuerdos que pasan a ser presentes y referencias a la vida cotidiana abordando cuestiones metafísicas como el tiempo, vivir el momento o lo efímero de la vida. Escenas y cuadros amorosos que nos han llamado muchísimo la atención, pongo mucho pero pongo muchísimo, la atención, dotados del vocabulario de la calle y expresiones populares que nos recrean determinados ambientes y situaciones temporales concretas. El narrador omnisciente se detiene en la autorreflexión y nos comenta lo que piensa cuando describe a los personajes, utilizando la técnica del monólogo interior como antes comentábamos, haciéndonos partícipes de sus preocupaciones personales y sociales. Esta obra nos sumerge en un hermoso juego de perspectivas, diversas realidades y diversos niveles de lenguaje, con un vocabulario que a veces nos sorprende, que rompe con las convenciones literarias más usuales. Pensamos que esta novela constituye en sí una exploración del lenguaje y de la realidad a través del lenguaje, y nos hace partícipes de una nueva visión. Tomar conciencia de lo particular y lo universal, de lo cotidiano y de lo que es trascendente, a favor siempre de un mundo mejor, donde el respeto a la diversidad y al amor con mayúscula lo hace más humano y más comprensible. Muchas gracias al autor por haberme confiado la presentación y felicidades por esta nueva obra literaria y por su buen hacer, y también a ustedes por estar ahí. Una doctora como Isabel, una persona que ha estudiado románica, pues le dedique a Dafi su tiempo, a Dafi Gadero, para mí es una satisfacción enorme, ¿no? Isa tiene una gran experiencia en literatura y sus palabras me han llenado de alegría, de verdad. Yo no lo conocía, no sabía lo que había escrito porque siempre lo hacemos así, ¿no? Y me ha sorprendido muchísimo, gratamente. Y la verdad que no tengo palabras para agradecerle el trabajo que ha hecho, porque al fin y al cabo cuando tú le encargas a una persona que te presente una obra, significa que hay que darle muchas horas, ¿no? para leerla, para destriparla como ella ha hecho. Y una cosa, porque generalmente el lector pues, se ciña a lo que lee, ¿no? Pero como decía Isa, hay un asesino en serie, el desaparecedor. Al fin y al cabo no es un asesino, es simplemente una metáfora en donde los jóvenes están expuestos a muchos peligros hoy en día, y todos lo sabemos, en la escuela, en la calle, en las redes sociales. Pues bueno, ese asesino es una metáfora precisamente del peligro que corren todos los jóvenes en la calle y en su propia casa. Pero existe la novela, ¿eh? Sí. No se vaya a pensar que queda en la metáfora. Sí, existe y es un personaje con mucho peso en la novela, ¿no? Y bueno, hay personas que ya la han leído y a mitad de novela me decían, el asesino es entidad, pero no acertaron. Sí, significa que un poco la verdad que lo que yo pretendía se mantiene hasta el final y no se sabe hasta el final. ¿Y qué más? Pues mira, una vez más agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan estado aquí acompañándome. Sin excepción, me gustaría mencionarles a todos, pero sería un poquito largo,
pero sí que quiero decirle que muchas gracias, porque la cultura necesita de la gente. La cultura está muy desarropada. Vemos que el deporte está muy arropado, vemos que lo que es festivo está muy arropado. Se nos llenan los locales cuando hay un guateque o una fiesta, un concierto o un partido de fútbol. Yo he jugado al fútbol y me gusta, como ustedes bien saben, ¿no? Y estuve muchos años entrenando al fútbol, entre otros al Casablanca, de aquí de Firgas, ¿no? Y la verdad que me entristece muchísimo, no por mí, ¿no? Sino por la cultura. Aquí hay mucha gente del mundo de la cultura y muchas veces la cultura está huérfana de ayuda. Y que ustedes hayan estado también aquí, pues, escuchando a Isa, a Mario, a Alexis y al que les está hablando, pues para mí la verdad que no tengo sino palabras de agradecimiento, porque se merecen eso y mucho más. Podían haber estado, pues, haciendo otras cosas y están aquí. Y la cultura, la verdad que yo, no sé, en este momento me elijo el representante de la cultura y le doy las gracias porque la cultura necesita de muchas manos y está muchas veces huérfana. Pues nada más, muchísimas gracias. Los que quieran acercarse ahora, pues ya les dedico el libro y no sé, para mí es un placer que hayan estado aquí compartiendo con nosotros y mil gracias. Un abrazo muy grande y un aplauso para ustedes. No vamos a terminar tan fácilmente, normal, que para ti tienes que buscar algo. Ah, sí, por supuesto. Pues vamos a ponerte la película. Por ejemplo, Esther la veo estresada porque se ha quedado fuera del guión de la película. Y ahora viendo tantos personajes, no dicen que no doy el perfil, no sé por qué. Pero a mí no me lo ponen. A mí no me doy el perfil. Bueno, sí, es verdad. Lo que dice Mario, si hay alguna pregunta que quieran hacer, pues para mí encantado. O decir algo. ¿Qué es eso? ¿Qué digo? Felicitarte y decir que para mí, bueno, para nosotros es un honor estar aquí, porque si hay personas, aparte de toda la Me emociona eso. no, pero es que aparte de toda la sabiduría que tienes, porque la tienes, ¿no? Yo digo que eres un pequeño o un gran compendio de sabiduría, pero lo que más grande tienes es el corazón, porque mira que haces cosas diariamente y siempre estás para quien lo necesita en cualquier momento y siempre pensando en los demás. Eso es una manera de hacer cultura, pero eso es una manera también de en el momento que estamos tan triste, que la gente está tan individualista, es como hacer, no sé, es como sembrar semillas para que todas esas ilusiones y sueños que todos tenemos de un mundo mejor se consigan, y tú lo siembras. Y encima privilegiado, porque mira todos los amigos, colegas, compañeros. Yo te agradezco muchísimo esas palabras porque además siempre me ha apoyado. Yo recuerdo aquel niño que doña Antonia recuerda cuando llegó aquí a Firgas, ¿no? Y creo que no ha cambiado nada. Y sigo pensando igual. Y creo que el ser humano debe ser un ser humano que se tiene que dar a los demás. Y partiendo de esa premisa, el darse a los demás es simplemente amar a los otros. Y yo creo que así debe ser. Muchas gracias. A mí me gustaría decir que no soy de la tema que ese niño que llegó a Firgas en aquella época, a nosotros, a los alumnos que ahora somos amigos, nos cambió la vida, nos cambió la percepción de la naturaleza, nos cambió la percepción de la educación en sí. Todo era divertido, convertiste ciencias sociales en algo divertido, todo para nosotros el mundo cambió en general, para todos los que percibíamos ese visionario que hay dentro de ti, o esa persona que quería llegar a nosotros. Para nosotros fue importantísimo tenerte, porque no es por ahora darte es la primera vez que creo que te hablo así, pero creo que desde mi punto de vista, y casi todos coincidimos, para
para nosotros fue un cambio radical en nuestra cabeza sobre la percepción de la educación, de la naturaleza, de amar el paisaje, de ver más allá de lo que teníamos delante. Y por eso yo te doy las gracias infinitas. Muchas gracias, Madalena. Aquello no fue fácil, enseguida ya la palabra, porque el currículo, yo dije, cuando llegué, esta tarde mismo tuvimos un encuentro en Galda de aquellas personas que hace 45 años terminamos la carrera, ¿no? Y surgió ese tema que acabo de plantear, Magdalena. Fuimos unas personas que estudiamos en un momento determinado algo que nosotros no creíamos que debía ser así. Y nos hicieron maestros, porque creo que la profesión más hermosa. Y yo recuerdo que terminamos ahí y fuimos al colegio. Yo lo primero que me llegué al primer colegio que fue a las Remudas y una niña que me mandó tomar por culo. Y ahora ¿qué hago? O sea, no nos enseñaron a ser educadores. Y yo me dije, esto hay que cambiar. Y me arriesgué, y aquí venían los inspectores cada rato a hallarme, pero ninguno me dio, no podía. Sin embargo, siempre los inspectores, don Ramón Medina y compañía, pues me traían los inspectores porque yo estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Y los inspectores dicen, ¿qué es lo que hace usted? Y yo les explicaba, mire, damos la fauna, además del currículo, o sea, tengo que dar, porque ellos saben los reyes de España y lo que pasó y esto. Ellos saben el currículo, pero además ellos saben lo que es la flora, la fauna, el amor por la tierra, nuestra historia. Dice, pues usted sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo, ¿no? Por tanto, el apoyo de los inspectores siempre lo tuve, pero la incomprensión fue tremenda. Fueron unos años de mucho sacrificio, porque claro, llegaba con muchas muy buenas ideas, aquellas ideas que no nos habían dicho nada de cómo se hacía, pero nosotros las inventamos un poco qué podemos aportar. Y sí, aportamos esa novedad que dice Magdalena y esa frescura, pero nada, o sea, no fue fácil. Pero hoy en día lo haría de la misma manera. Hoy en día que se está diciendo que lo novedoso, lo que es novedoso hoy en día hacemos nosotros. Salir con 50 niños a la caldera de Taburiente por camino que si se nos caía uno abajo, no lo pensamos nunca toca, ¿verdad? Ir en agua, recorrimos todas las islas, ¿no? Y hoy nunca tuvimos ningún percance, tuvimos un gastroenteritis, cosas de la comida que estaba un poco, pero nunca tuvimos demasiado, y fuimos muy felices, ¿verdad? Muy felices. Y aquellos años los recordaré siempre hasta que me vaya, ¿no? Porque más que lo que yo les di, me dieron ustedes a mí. Eso siempre lo he dicho y siempre lo diré. Mis alumnos me dieron mucho más de lo que yo pude aportarles. Una labor por los padres, porque para que los padres accedieran a todo lo que hicimos, a todo lo que hicimos siendo niños y a todo lo que hacíamos, o sea, si había que hacer una campaña de limpieza, pues teníamos, o sea, ya era ir en agua, era estar en la mesa de las niñas, un asadero con todos juntos, con los padres, madres, hermanos y con los profesores, o sea, que no hiciste una labor solo con nosotros, porque en el fondo llevamos una parte de eso y valoramos la vida y somos lo que somos por eso, sino con nuestros padres y madres que también le llegaron y supieron decir, oye, esta persona, sus ideas son buenas para mis hijos. Okay. Gracias, Ale. Yo tengo una anécdota porque yo siempre guardo todo, soy coleccionista y guardo todo. En mi casa todavía hay mucho folio en donde se empezó en Casablanca. Cuando hicieron pechar, ¿te acuerdas todo? Y entonces los padres, modo propio, yo nunca dije nada, porque yo siempre he sido tímido y seguiré siendo tímido hasta que me muera. Y los padres y los alumnos hicieron un movimiento y no sé cuántas firmas se consiguieron en firma para que Juan Francisco no se fuera. Aquello fue impresionante y todavía esas firmas están en mi casa, ¿no? Y digo, qué cosa más bonita, ¿eh? Y nunca lo había dicho, nunca lo había compartido, pero sí quería compartirlo esta noche, ¿no? Porque
que hagan eso los padres, como dice Alexis, porque no fueron solamente mis alumnos a los que yo volvía a yo era duro, no se crean que era un blanco, ¿no? Yo era de los duros. Exacto, sí. Pero yo creo que es que era un momento en donde no se podía hacer otra cosa. Si quería llevar a cabo algo, tenía que hacerlo con cierta mano dura, pero también con cierta ternura. Y entonces yo me acuerdo de ir a casa de mi hijo y le metí un porque no quería estudiar, y le mandé un sablazo ahí en la casa y le pedí perdón a la madre. Y solo en la habitación le mandé un viaje. Pero esas experiencias, dices tú, qué cosas más bonitas. Bueno, a Esther, cuántas veces, a Esther, una vez me parece que había 3 o 4 y a los 4 o 5 juntos le mandé. Pero era un momento, yo qué sé, pero me dolía más a mí que a ellos. Entonces, pues bueno, yo la verdad que era una época muy linda, muy hermosa, y que hicimos muchísimos cambios, yo creo que sin pensar. Porque nosotros es que no sabíamos lo que teníamos que hacer. Y estábamos experimentando con ustedes. Y yo me alegro mucho que cuando Alexis, cuando ustedes dicen lo que dijo Magdalena antes, pues yo me alegro muchísimo que lo digan, porque al fin y al cabo fue una experiencia que yo no sabía si iba a salir bien, ¿no? Pero apostamos por ello y salió bien, porque la mayoría de ustedes han sido grandes personas y están haciendo grandes labores en todas y cada una de las cosas, actividades que ustedes llevan a cabo en la vida, ¿no? Carlos, no sé si tú ibas a decir algo. Bueno, un poco más, pero no sé si lo hago, solo que es bonito. Uno era un pendejo hace 40 años y iba al colegio y no me parece bueno, increíble, con el está loco, la carencia. Porque recuerdo que yo tenía todavía un fichero con toda la historia de Canarias, todo el siglo XV, no hiciste hacer fichero, muy bonito. Sí. ¿Qué te voy a decir? ¿No? Todos son muy bonitos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy duro lo fuiste, puesto que Yo creo que no. era bastante. Yo creo que lo mío era mostrar un poco algo teatral. Tenía que ser la persona que no se me fuera nadie, que siguieran estudiando, porque eso era lo que yo quería, es que fueran algo en la vida. Y claro, ¿y cómo lo hacía? Teatralizando aquella figura del profesor que era un energúmeno antes, pero que nosotros no lo éramos así. Y teníamos que hacer ese papel. Y muchas veces, cuando salimos por ahí al campo, yo sé que tenía que hacer el papel de ese malo, el que así son las cosas, duro y tal. Pero en cierto modo ellos sabían que no era eso, ¿no? Y yo creo que cuando ha pasado el tiempo, ellos se han dado cuenta que era simplemente llevar a cabo una obra de teatro, porque había que ayudarle. ¿Y cómo lo hicimos? Pues como supimos. ¿Que salió bien? Pues me alegro muchísimo porque... En la novela del Bosque del Cedro nos puso a todos los chicos en calzoncillos a las 6:30 de la mañana. Ya, mira, Alexis y 2 o 3 más. Antonio, no volvían a recordar, que había que poner. Es decir, yo no soy de ese grupo veneciano que me incorporé a la Inca muy pronto, pero no soy del grupo fundador. Y una vez estaba en la cantera Torriente, yo les había oído a Alex y a varios compañeros más decir una frase que yo nunca entendía, ni don Juan ni le dio autodeterminación. Don Juan, porque él no era Francisco, era don Juan. Sí, don Juan. Sin embargo, yo nunca le dije lo que era don Juan, ¿eh? Es que en mi vida nunca he dicho que yo con Francisco. Pero sí, era decir don Juan. Don Juan, en la cantera Torriente, tenía los chiquillos alineados. Y años después yo había oído esa frase, pero no le ponía mucho sentido. Era como una cuestión de risa que Alex y otros compañeros decían. Y un día estoy allí y con más gente en la cantera de Oriente y coincidimos con una gente. Entonces le dije que yo estaba en un colectivo que se llamaba La Minga, de firga y tal. Y me dice un muchacho, nosotros tuvimos aquí una vez, había unos maestros, tenían a los chiquillos de equipo. Y no sé cómo hablamos. Fuimos hablando y sueltan esa expresión, ¿cómo sería? Que nosotros nos metimos y le dijimos, ni don Juan ni le dio autodeterminación. ¿De dónde viene la pantalla? Fíjense, y sin
compartí un montón de cosas con ellos, la experiencia que tengo del trabajo de Juan y las madres y padres de Doña Antonia, Rafael, otros compañeros que estuvieron trabajando en toda esa dinámica, es una dinámica súper efectiva. Son gente, unos estudiaron más, otros estudiaron menos, pero todo el mundo tiene una vida encaminada, encarrilada, no sé qué. Y yo oigo a Juan siempre hablar de ellos y de ella con ese orgullo, ¿no? Y yo, que no fui de esa línea, pues sí, a lo mejor no era clara, un poco más pequeña, de igual si estaba a galope entre mi generación y la de ellos, un poco más por detrás. Y sí coincidió con Juan Francisco. Y bueno, un poco fue influirnos a todos, y tanto nos ha influido que estamos entrando en el año 39 de la Fundación de la América Ecologista de Acción, que jugó un papel importantísimo en eso hace ya 30 y tantos años. Cuando yo llegué aquí, doña Antonia está ahí, yo llegué con aquella idea ecologista, con aquella musaraña que yo creí que aquí se iba Era que tiene una vez ahora, o sea, y se la repite en el y lo encontramos, Nico, un chico de Casablanca, pues, en Potsdam. Una vez me dijo, mi abuelo encontró una rata trompuda, y yo, es una musaraña. Y bueno, y sacó una revista inglesa que recogió, no sé dónde estará la revista esa, pero recogió el hecho de que en Firga se había encontrado una musaraña. Y luego lo comunicamos al Cabildo, y los del Cabildo se lo asignaron ellos y pusieron Crocidura de Osorio cuando tendría que ser Crocidura de Firga, ¿no? Porque ya tampoco Crocidura. También en el tiempo que llevó a ver que se había confundido y era la Crocidura común que ni tan siquiera la carrera que se había llegado después de la conquista. La redescubrimos, porque se creía que en aquel entonces que estaba una especie extinta, ¿no? Y la redescubrimos. Vine por esa idea y luego se fueron sumando. Saber, Rafael, Tota y mucha gente, pues hicimos una piña, ¿no? Sobre todo Tota, que ella me protegía desde que llegaba por la mañana, ¿no? Pero el ambiente no fue. Doña Antonia, que es joven, pero que era de la vieja escuela. A doña Antonia, Tota, como nosotros la llamamos, para mí fue un apoyo fundamental aquí en Firga, porque aquellas ideas que nosotros traíamos de niños, chavales, ella que llevaba muchos años aquí, pues ella nos apoyó y siempre estuvo con nosotros, y eso hay que decirlo y agradecerlo, porque sin esas ayudas no podríamos haber hecho nada. O sea, y ella entre otras muchas personas nos apoyó, además del alumnado y los padres, ¿no? que fueron lo suficientemente, yo creo que adelantados a su época para entender que había una nueva forma de llevar la educación a las escuelas, ¿no? Y entonces eso lo hicimos, y la verdad que creo que salió bien. Bueno, si quieren, aquí tiene el libro, por aquí lo tenemos. Juan Francisco se lo puede firmar ahora. Vamos a seguir por aquí un ratito más, no podemos seguir hablando, y recordarles o decirles que la exposición que cuelga de estas paredes es una muestra fotográfica de Alejandro Quintana, que nos cuenta en esta exposición un viaje por Eslovenia, y aprovechar para decirles que esta es una sala humilde, pequeña, está abierta a quienes quieran mostrar su arte en el sentido amplio. Sobre todo, decirles que necesitamos muchas artistas mujeres, porque de cada 10 personas que exponen, 8 son hombres y solo 2 son mujeres. Mientras que una ciudad en la que somos el 50% mujeres y el 50% hombres, esa no es la proporción de artistas que hay. Nosotros estamos empeñados en conseguir que también en el mundo de la exposición, de la exposición, de las charlas, etc., las mujeres tengan su papel. Y hoy, aunque la mesa nos quedó un poco machorra, pero Isa con su base filosófica y lingüística, pues ya nos dejó a nosotros pequeñitos. Gracias.